Este es el plan, es presentado por la Intendencia de Maldonado, Antel, Macromercado, Solanas, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, desde Asertiva Estudios. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país, a través de nuestras plataformas digitales para todo el mundo. Hoy tenemos un gran programa para compartir con ustedes. Por ejemplo, estaremos hablando con Adolfo Fito Garcé, doctor en ciencia política, analista, docente a su vez. Le vamos a preguntar si no se ha anticipado de una manera inconveniente la campaña electoral, si ya prendió en la gente este clima que se está viviendo en los partidos políticos, si esto de la campaña es un tema de dirigencia y no conecta con la gente. Lo veremos con Adolfo Garcé, además de otros asuntos. En esta edición, donde recibiremos a la doctora Magdalena Joubanova, la sexualidad y la salud. ¿Cómo está considerando la doctora Joubanova este tiempo en materia de sexualidad? ¿Tenemos más o menos sexo que antes? Es una de las preguntas que escuchamos con frecuencia. ¿Cuáles son aquellos elementos que llevan a una u otra respuesta con la doctora Joubanova? Y además estaremos recibiendo a Serrana Pérez Paradiso y Camila Tub Kaplan. Ellas han creado Biolube. Es una idea de la que ya van a estar enterados ustedes. Tiene que ver sobre todo con la salud y la belleza íntima femenina. Reitero, estaremos con Serrana Pérez Paradiso y Camila Tub Kaplan. Estos son algunos de los contenidos de esta edición de hoy. Este es el plan, hablar a partir de este momento con Adolfo Garcé. El querido Fito, si me permitís, Fito, ¿cómo te va? Yo te diría que sí. Qué lindo recibirte. Muchas gracias. Recibirte aquí. Muchas gracias. Adolfo Garcé es, para quienes no saben, creo que todos lo sabemos, doctor en ciencia política, docente e investigador. Vamos a hablar de varios asuntos vinculados con este momento de la democracia. Sobre todo tomando como referencia además esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo observás esa sensación que tiene mucha gente de que esto nunca más va a suceder? Y lo decimos a veces con cierta liviandad. Decir, no, acá estamos con todas las garantías. Uruguay además está posicionado en el mundo como una democracia plena, sólida. Acá no hay riesgo ninguno. Y después están aquellas personas que matizan ese comentario y dicen, bueno, está bien, pero cuidado. Está bien, pero cuidado. Bienvenidos los matices, bienvenidos los grises, bienvenidas las alarmas, bienvenida a esta discusión que estamos teniendo y que además vos estás planteando. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que estos 50 años la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado tiene que servir de ocasión para reflexionar sobre cómo llegamos al golpe de Estado, qué aprendimos del golpe de Estado, y para reflexionar acerca de qué errores no debemos volver a cometer si no queremos perder la libertad. Vos y yo nos criamos, ¿no?, en un país donde no había libertad. Claro. Y solamente cuando no tenés la libertad política realmente la valorás. Uh-huh. Y es algo que me obsesiona respecto a las jóvenes generaciones. Hay, a propósito de estas inquietudes tuyas, por suerte podemos anunciar la aparición de La democracia uruguaya ante el espejo. Es un libro de Adolfo Garcé con Fernanda Boidi que tiene que ver con esto. Exacto. Que tiene que ver con esto. Sí, mirá, tú también lo decías, se dice, y con razón, Uruguay, la mejor democracia de la región, desde luego. De las cosas lindas de ser politólogo, puedes andar por el mundo diciendo yo vengo de Uruguay, un país donde la democracia funciona, ¿está bien? Pero somos la mejor democracia de la región, no por designio divino o por casualidad, sino porque hicimos todo el tiempo, generación tras generación, desde 1830, jura de la primera Constitución, en adelante, un esfuerzo por descubrir los problemas y por solucionarlos, claro, por aprender. Hicimos un esfuerzo por aprender. Uh-huh. Y bueno, el libro habla de lo que, como dice la letra de la canción famosa, ¿no?, lo que resta por hacer. Claro. Es decir, el libro habla de, partiendo de la base de que somos la mejor democracia de la región,
pone el ojo en los desafíos que tenemos o en algunos desafíos que tenemos, algunos problemas que tenemos, no desafíos, problemas que tenemos y que deberíamos encontrar la manera de solucionarlos, de resolverlos, para seguir siendo en el futuro la mejor democracia de la región. Mirá lo que te voy a decir, que vos dirás, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué cosa más tonta del hombre, en este caso voy a hablar por mí, o supongo que habrá mujeres también que tienen el mismo defecto, de eso decir, yo me siento bien, no voy a ir al médico, vaya que me encuentre algo. Es buenísimo. No, es al revés, ¿no? ¿Me entendés? Claro, vos tenés que ir al médico para que te diga, mirá, tus valores están bien, pero de pronto si podés mejorar en este comportamiento, en esta actitud, y esto me parece que... Los valores están bien. Claro. Están bien. Pero, mirá, aprender a poner el pero sin dramatizar. Pongamos los peros, sin hacer un escándalo. Pero peros. 5 temas que abordamos en el libro, que es un libro colectivo, Fernanda y yo lo coordinamos, pero bueno, recoge lo discutido en 5 foros político-académicos, cada foro sobre un tema. El primer foro, asesorías parlamentarias. Los parlamentarios merecen tener mejores asesorías, creemos nosotros. El documento básico sobre esto, el documento base que estuvo a consideración en el foro, lo escribió Daniel Chaschetti, colega a quien todo el mundo conoce muy bien, y que permítanme decir que es el que más sabe en Uruguay de politólogo, que más sabe en Uruguay de asuntos parlamentarios. ¿Está? Un excelente documento para decir, miren, los parlamentarios se asesoran así, de este modo, sin embargo en otras partes se asesoran de otro modo. Lo voy a traducir a criollo. Podemos y debemos mejorar las asesorías parlamentarias. Claro. Me decía Juan Andrés Ramírez hace un tiempo que a veces lo llamaban y él se agarraba la cabeza porque no se redactaba bien un proyecto de ley, la cosa más elemental, o sea, errores de sintaxis. Ahora, ¿sabes lo que te van a decir, Fito? Me imagino que va mucho más lejos, por eso me quiero anticipar en una pregunta, si fuera simplemente eso. Claro. Pero te van a anticipar a decir que más gastos. Bueno. Y sí, claro, sí. Capaz que hay que gastar un poco más, sí, capaz que sí. Pero mirá, simplemente el Parlamento de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, tiene cientos de profesionales al servicio de los congresistas. Los congresistas, un congresista aprieta un botón así y tiene lo que precisa. No para redactar bien la ley, que desde luego también lo tiene, sino para conocer problemas de políticas públicas, ¿no? Un congresista o un parlamentario en Uruguay tiene que involucrarse en discusiones sobre dinero, sobre impuestos, sobre medio ambiente, sobre vivienda. Todos los temas importantes pasan por el Parlamento. No tienen nuestros parlamentarios el apoyo técnico que tendrían que tener para participar bien en esa discusión. Pero no tienen un cuerpo de asesores hoy por hoy, de gente que les orienta. Mirá, dice Daniel Chaschetti, dice, después de haberlo estudiado, dice, en promedio cada parlamentario tiene un staff de 5 personas. Sí. Esas 5 personas generalmente son pases en comisión. Sí. Algunas veces tienen perfil profesional y otras veces esos asesores ayudan al parlamentario a una tarea muy importante, que es la de escuchar a los votantes. ¿Viste? Sí. Porque los votantes tienen el derecho de ir a hablar con su representante, a decirle, mirá, allá en Tacuarembó está pasando tal cosa. Sí, que se identifica a veces con el puntero, ¿no? El que te tira el dato. En resumidas cuentas, ahí hay un tema, cómo mejorar la asesoría parlamentaria. Otro tema del que ya me has escuchado hablar, los gobiernos departamentales. Los intendentes son buenas personas. Yo conozco varios. He conocido a varios. Son buenas personas, buenos vecinos. Pero con eso no basta. Pero precisamos mejorar las instituciones del gobierno departamental. Para que un buen vecino gobierne bien, o mejor dicho, para ayudar a que ese buen vecino que es el intendente o la intendenta gobierne bien, vamos a vigilarlo mejor, vamos a supervisarlo mejor, vamos a exigirle más, vamos a darle más poder a las juntas departamentales. Y ahí te van a decir, pero hay que reformar la Constitución. Claro, y sí. Y yo soy de lo que piensa que tarde o temprano hay que hacer ajustes, como ha hecho siempre este país. Este país
hizo muchas reformas constitucionales. Gracias a que se animó a hacer reformas constitucionales, tenemos la mejor democracia de la región. Está muy Y bien. no estamos así, cruzados, ¿no? Hace 2 siglos, cruzados de brazos. ¿Por dónde más cruza el libro? Entonces, gobierno departamental, participación política de la mujer. Es un tema pendiente, se ha hecho mucho, se discute. Plantea el debate de la cuota Plantea el alícuota, ¿no? debate, hay gente que plantea ya no la cuota, gente que habla de paridad. Paridad. Y en el mundo se discute la paridad. Sí. Hay 2 proyectos de ley en el Parlamento, ¿no? Proponiendo paridad. Dicho sea de paso, ninguno propuesto por el frente. Una senadora blanca, una diputada colorada, ¿no? Rodríguez Barruta. Che, es un debate en el mundo, discutamos cómo hacer que la mujer tenga otro rol en la política. Otro tema, que este lo conocés muy bien, uso, por no decir abuso de las redes sociales. Discutamos, eso es lo que decimos nosotros, Si hay que regularlas o no. regularlas y sobre todo discutamos la práctica, cómo se usan las redes sociales en este país. Que hay mucha gente que las usa mal. Te que van a no- decir, pero vas a estar cercenando una libertad. Bueno, nosotros lo que decimos en el libro es, es cierto que es poca gente la que usa Twitter, pero la repercusión de los malos tweets, es enorme. Está lleno de tweets inteligentes, buenos, informativos. No tienen la repercusión que tiene la guarangada, que tiene el insulto, que tiene el agravio, Pero el concepto, que tiene la Fito, mentira. Sí, la mentira, sí, claro. O no reconocer cuando uno le erra, ¿no? Claro. Que también es una forma de mentir. Pero el concepto regulación está presente. Mira, sí, está presente porque Jorge Díaz, que es una persona muy influyente en este país, lo planteó. Ujú. La verdad que lo Claro, planteó. claro. Entonces, y recogemos ese debate. Ah, bien, ¿no? bien. Hay gente que ha planteado tal cosa. Ujú. Más temas para discutir. El uso del mecanismo de urgente consideración, Daniel. Ujú. En todas las voces en el 2020 lo hablamos mucho. Claro. ¿No? Y me escuchaste decir en todas las voces, voy a juntar firmas para reformar la Constitución para que el presidente de la República no tenga esa potestad. Claro. Hicimos un foro, encargamos un documento académico escrito por 2 colegas brillantes, Diego Luján y Gonzalo Puig, y luego discutimos eso con 5 políticos de primer nivel en el Paraninfo de la Universidad de la República. Esto pasó a mediados del año pasado. Ujú. Mirá, vino Rafael Michelini en nombre del Frente Amplio. Vino Pablo Iturralde, presidente del Directorio Blanco. Vino Pablo Mieres, ministro y además partido independiente. Vino Ope Pasquet, representación del Partido Colorado, una persona Sólida. una larga trayectoria. Y vino Guido Maní Ríos. Un foro de lujo tuvimos. Sí. ¿Sabes qué? Nadie dijo hay que eliminar el mecanismo de urgente consideración. Nadie lo dijo. Para mi disgusto. Sí. Estabas Pero- ahí juntando firmas, pero bueno. Pero no me salió bien. Mm. Pero ¿sabes una cosa? Sí se discutió lo que había que discutir, que son los riesgos, ¿no? Es decir, Sí, ¿de la bolsa qué- es demasiado grande para meter de- 500 temas. Ahí está. ¿Vamos a seguir por el camino? Esa es la pregunta que nosotros le proponemos al público y al sistema político. ¿Vamos a seguir usando el mecanismo de urgente consideración de esta manera? 100 leyes ómnibus Claro. tramitadas a través de la urgente consideración. Sí, pero no es un plan de gobierno que se pone muchas veces de manifiesto porque Claro. sabemos que hay 2 polos y que es muy difícil resolver todo en un periodo parlamentario, por ejemplo. Entonces el presidente dice, bueno, yo voy a armar esto. Claro. Es una linda discusión, ¿viste? Entonces, ninguna de estas discusiones fue para hacer juicios contra nadie, Ni para agotar el tema. ni para agotar el tema de luego, pero abrir discusiones Está bien. y abrirlas bien las discusiones. ¿Cómo se abren bien las discusiones? ¿Cómo hacemos que una democracia aprenda? Creemos nosotros. Bueno, yendo a buscar opiniones informadas de especialistas y compartiendo esas opiniones informadas Ujú. con la élite política de este país. Quiero leer el Para libro. hablar bien. Quiero leer el libro. Para hablar bien de los Me problemas. interesa muchísimo por los excelentes profesionales que hay detrás. No te quiero poner en el aprieto de que si este asunto no está incluido, como no lo leí todavía, no lo sé, de pronto sirva para una nueva publicación Dale, más adelante. claro. Financiamiento de los partidos Y políticos. tocaste un tema importantísimo. Porque estábamos hablando de la sanidad de la democracia. Totalmente. Si no resolvemos eso, que hace años que venimos hablando del tema, estamos Totalmente. en un problema. Por eso
por eso, cuando empezamos a hablar de esto, te dije, algunos de los problemas de la democracia uruguaya. Hay más desafíos. Si todo sale bien, este proyecto que llamamos nosotros la máquina de aprender, lo llamamos así. Bárbaro. Es un proyecto apoyado por la Fundación Konrad Adenauer, como te decía. Si este proyecto sigue, queremos discutir de financiamiento de los partidos. Queremos discutir, porque como vos mirá, Uruguay no está de brazos cruzados en este tema, ¿no? Uruguay fue el primer país de la región en la década del 20 en legislar el financiamiento público de la política. El primer país en decir que haya subsidio público para la actividad política fue Uruguay. Claro. Está fenómeno. Pero después de eso nos cruzamos de brazos porque fue creciendo el financiamiento, fue creciendo el gasto electoral y fue creciendo la necesidad del financiamiento privado y no hemos sido capaces de ponernos a la altura de esa nueva realidad, que es que las empresas ponen plata. Claro. Y los donantes privados ponen plata. Entonces, hay una ley del 2009, ¿no? Se ha tratado de mejorar la regulación de esto, pero la verdad es que falta muchísimo. Ahora mismo en el Parlamento, hace 3 años que en el Parlamento se ha vuelto a discutir del tema y sigue sin haber una solución. Lo que pasa es que si la gente percibe que no hay una solución cuando es un tema tan evidente que debe ser abarcado, empieza con las suspicacias. Y es legítimo que la gente diga, bueno, por algo no querrán atender este asunto como merece ser atendido. La verdad que es necesario. Mirá, Adam Przeworski, que es un polaco así petizo como nosotros, que debe ser una de las personas que más sabe sobre la democracia en el mundo, Adam Przeworski, que vino a Uruguay en el 2015, invitado por el Parlamento y por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, vino a participar en un gran foro que organizamos con el Pacha Sánchez, cuando era presidente de la Cámara de Representantes, justamente para conmemorar los 35 años, eran los 35 años, en el año 2015. Claro, los 35 años de la restauración de la democracia. Claro. Los 30 años de la restauración de la democracia. ¿Sí? Ok. Adam Przeworski vino y dijo, no hay problema más importante en las democracias modernas que el de cómo ingresa el dinero a la política. Claro. No hay problema más importante. Temón. Entonces, y hay otros temas, ¿no? El tema del medio ambiente está explotando. Sí. ¿Cómo hacemos para manejarlo mejor como sociedad? En fin, sin dramatizar, Daniel. Claro, sin dramatizar, pero poniendo las cosas en su lugar. Pero si no hablamos de los problemas, no los mejoramos. Desde luego. Fito, ya viniendo un poco más a la coyuntura, hay una sensación generalizada de que el gobierno está desafiado por una agenda inesperada. Puede hablarse de una agenda inesperada, ¿no? O sea, está atendiendo asuntos que no estaban claramente en los cálculos del presidente de la República. Si empezamos por la situación de Marcet, bueno, lo de Astesiano, ahora lo de Penades, ¿eso permea a la gente? ¿Cuánto permea? Bueno, voy a citar a Nacho Sonnauer, lo que le acabo de leer en un reportaje en El País, porque yo no estoy haciendo opinión pública. Él dice que sí, que un poco permea, que el caso Astesiano no fue un desastre para la imagen del presidente, pero viste que hubo una caída, ¿no? En la imagen del presidente a fines del 2022, perdió unos 10 puntos de apoyo. Bueno, hay una parte de eso que se explica por un poco la acumulación, escándalo Marcet, escándalo Astesiano, en fin. Por supuesto, esos casos erosionan la imagen del presidente, la imagen del gobierno, pero hay una cosa más grave que yo no tengo medida, pero que sospecho, que es que erosiona la confianza de la gente en los partidos. En el sistema. En el sistema de la democracia. Claro. Es decir, no hay nada que le dañe tanto el prestigio de la política como la corrupción. Nada. Esto siempre lo cuento porque es uno de los grandes aprendizajes de mi pasaje por el mundo de la opinión pública. La gente, nosotros, esto está documentado por encuestas, lo primero que le pedimos a los políticos es honestidad. Claro. Si vos le preguntás a la gente, ¿cuál es el atributo que tiene que tener un presidente? Nombrámelo. El atributo que va a salir mencionado con mayor frecuencia es la honestidad. La gente pide cosas sabias, sencillas y sabias. Honestidad
y sensibilidad a sus problemas. Claro. Si sabe inglés, macanudo. Y si no, si es politólogo, no lo votes. Digo, si es economista no importa. Lo que importa es que el político sea honesto y sensible. Claro. ¿Tá? Entonces, cuando aparecen escándalos que afectan eso, ¿viste? Estamos tocando la línea de flotación. No, desde luego. Pero además... del barco nuestro. Sobre todo, cuando además planteado un problema, pasa el tiempo y no es explicado debidamente. Claro. O sea, si esto, por ejemplo, vinculado a la ex ministra Moreira, no queda un día negro sobre blanco y se dice exactamente qué pasó, esa sombra nos afecta a todos como sociedad y al sistema ni que hablar. Fito, ya casi en el cierre, decíamos al comienzo, cuando decíamos que ibas a estar aquí, que hay una campaña anticipada, también allí. En los políticos todo el tiempo están hablando de política, de campañas electorales, o sea, no debería sorprender que estén todos embarcados en esto. Pero también en la gente ya hay como el clima electoral, ¿sí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. No sé, capaz que no. En todo caso vamos a entrar, ¿no? Desde mediados de año en adelante, desde ahora, ¿no? Julio, agosto. Sí. De ahí para adelante vamos a tener un año y pico muy intenso. Que ojalá manejemos bien como sociedad. Claro, mirá la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Porque te dicen, dejen espacio para la gestión, todavía además con, en particular, este gobierno que tuvo que enfrentar lo de la pandemia y todo lo demás. Y ahí me descuelgo con esto, que la reelección debería ser considerada en algún momento, no con nombre propio. Yo pienso que sí. Yo soy de los que piensa que si hacemos una reforma constitucional algún día... La reelección tiene que estar planteada. Sí, ¿sabes qué? Yo haría el sistema norteamericano, ¿viste? O sea, 2 mandatos consecutivos y después, chao, para tu casa. Claro. ¿No? Se terminó. Claro. Porque lo que termina pasando en Uruguay es peor todavía. Lo que termina pasando es que estamos 15 años pendientes de una persona. Claro. Pasó con Tabaré, ¿no? Exacto. Tabaré le fue bien, no podía ser reelecto, vino Mujica, pero todo el mundo pensando, que vuelva Tabaré. Todo el mundo no. Una parte del país pensando que vuelva Tabaré. Sí. Entonces estuvimos 15, y cuando volvió Tabaré ya no era el mismo. Habían pasado muchos años, ya no tenía tantas ganas, ya no tenía tanta salud. Con la calle Pou va a pasar algo parecido. Sí. O sea, se va a ir bien de la presidencia y entonces va a estar el Partido Nacional sentado 5 años esperando a ver No, esperando la carroza, no, esperando al contrario, esperando el regreso de la calle Pou. Sí, que se baje de la tabla de surf, porque él dice, yo me quiero ir para la... Sí, pero... Entonces, para mí sería mucho más sano. Tabaré lo hizo bien, que lo reelijan. La calle Pou lo hizo bien, que lo reelijan. Y después, ¿no? Uno se va a la española, el otro se va, ¿no?, a hacer surf, y damos vuelta a la página como sociedad. Qué bueno, notable. Fito, muchas gracias por estos minutos tan valiosos como siempre. No, gracias a vos como siempre por el cariño. El doctor Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política, docente e investigador, estuvo aquí en Canal 11. Ahora todos tenemos un macro más cerca y eso es negocio. Macromercado inauguró su nueva sucursal en el kilómetro 22 de Ruta 5. Cuanto más compras, menos pagás. Macro es negocio. Seguimos adelante. Vamos a presentarles ahora a Biolube. Es un emprendimiento dedicado a los cosméticos orientados a la salud y la belleza íntima femenina. Esto podría ser la descripción de la página web, pero hay mucho más que eso y van a ver sobre todo la dimensión humana que tiene esto. Recibo con gran gusto a Serrana Pérez Paradiso y a Camila Tu Kaplan. Serrana, ¿cómo te va? Muchas gracias, un placer estar acá. Gracias a ti, Camila. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, decíamos que es una historia que merece ser contada. Serrana, contamos el origen, dónde estuvo la semillita, dónde entendieron que esto podría llegar a ser lo que es hoy Biolube. Te cuento, esta idea surge en un contexto de tesis. Hacia el 2018 estábamos empezando nuestro proyecto de tesis en la universidad, somos ingenieras en biotecnología, fuimos compañeras de facultad, toda la carrera, la hicimos juntas, nos hicimos amigas. Desde el año 2013 empezó, Desde el 2013. Hace ya 10 años. Ahí se hacían buenas amigas, dijeron, bueno, acá hay sintonía, ¿no? Sí, exacto. Y detectamos que había una necesidad y un dolor en las mujeres que no estaba siendo atendido, que era las infecciones urinarias y vulvovaginales. Entonces hicimos una investigación, nos dimos cuenta que no había forma de prevenirlo porque no habían productos para la prevención, sino que simplemente se trataba con antibióticos. Y esto
empeoraba la situación, porque vos, una mujer con una infección urinaria, por ejemplo, que toma antibióticos, barre la flora natural, las bacterias de la microbiota natural, y eso la deja más propensa a contraer otra infección. Claro. Camila, imagino que el hecho de estar hablando entre pares les hizo advertir que era un problema mucho más importante que el que de pronto se podía percibir. Sí, es que yo creo que la amistad entre nosotras y hablar con tanta intimidad de estas temáticas hizo que este tema salga a la luz, ¿no? Porque estaba pasando, bueno, Serri que vivía con infecciones, mi tía que sabía que estaban cosas con microorganismos y vivía con infecciones, y estaba realmente que le alteraba su calidad de vida, Claro. su relación con la pareja, y decía, Camila, hace algo, por favor. Y ahí en las charlas de amigas, realmente, que fue Algo así hay que que surgió, hacer, algo hay que hacer. se dio y dijimos como que más que quejarnos, que no hay nada, nos gusta, viste, ponernos manos a la obra y hacer algo al respecto. Y ahí Sí. que surgió, Estábamos básicamente. justo teniendo que elegir el tema de tesis. Nos gustaba mucho la parte de microbiología, que es trabajar con microorganismos. Y ahí dimos con los probióticos, que son los microorganismos de la microbiota vaginal, que son las defensas. Dijimos, bueno, vamos a trabajar con estas bacterias que nos hacen bien y vamos a generar algo para prevenir las infecciones que tanto me están molestando a mí en lo personal y a tantas mujeres que estaban padeciendo de lo mismo. Y ahí surge Biolub. Claro, lo manejan como tema de tesis, pero íntimamente ya sabían que de pronto ahí podía haber una oportunidad de negocio. Sí, porque validamos de hecho que había una necesidad que no estaba siendo solucionada y que ahí teníamos una oportunidad también. Claro, es que para el tratamiento sí existían los antibióticos, pero nuestra idea siempre fue ir un paso más atrás. O sea, no quiero una vez que ya está la infección, bueno, tratarla, sino a ver cómo se puede ir más para atrás y decir cómo fortalezco este ecosistema vulvovaginal y prevengo de que aparezcan las infecciones y tengo una mejor calidad de vida. Ahí está el diferencial, claramente. Eso, la prevención. La prevención, la fase preventiva. Exacto. Voy a preguntar algo desde mi más Preguntá. absoluta ignorancia, ¿no? Sí. Porque digo, yo voy a pensar en algo que me permita abarcar la máxima porción de mercado. Acá me estoy quedando por lo menos con 50%. ¿Cómo meditaron sobre eso? Bueno, mira, en el camino nos dimos cuenta que no solo las infecciones alteraban la calidad de vida de las mujeres, sino que también por el hecho de tener una fisiología femenina, una zona vulvovaginal, nos atraviesan situaciones y tenemos que vivir con, bueno, secreciones anormales, olores, picazón, ardor. Y también nos dimos cuenta de que hacen mucho énfasis en el cuidado de la piel del rostro, ¿no? Hay muchos cosméticos, nos bombardean los cosméticos, ácido hialurónico, y que está bueno porque una piel saludable refleja una buena salud integral. Y la piel de la vulva también es piel y sin embargo no se cuida. Y claramente es un tabú. Claro, Representa una a cuestión de lo un tabú. oculto casi, ¿no? Sí, Claro. Y no solo eso, sí. perdón que te corté, Claro. pero cuando arrancamos, en realidad nuestro producto era un único producto. O sea, Claro. todo esto lo empezamos a ver más adelante. En principio era un único producto que era el lubricante. Por Claro. eso dio lugar al nombre de la marca, que es Biolub. Lub de lubricante, bio de biotecnológico. Entonces nos recibimos con un lubricante con bioactivos para la prevención de infecciones urinarias y vaginales. O sea, nuestro Claro. target era lubricación e infecciones. Teníamos 22 años realmente y no sabíamos todas estas cuestiones que pasaban, no sé, la sequedad con el embarazo, la menopausia, el climaterio. Y ahí se amplió el abanico de mercado también y de oportunidades. Sí, Claro. era nuestro crecimiento y investigación de las temáticas que estaban Ajá. aconteciendo. Claro. Esa es la descripción precisamente de ese proceso tan complejo que es llevar una idea al ámbito del mercado, ¿no? Y trabajaron mucho en eso. Esta nota además fue recomendada por Ana Inés Sánchez, una mujer Una extraordinaria, una genia, que siempre le dan el punto de estas cuestiones que no solo nos sorprenden a todos, sino que nos estimulan, porque son ustedes muy jóvenes y ya desde muy temprana edad entendían que allí había que resolver problemas. O sea, cuando un emprendedor nace, quiere solucionar problemas, y ustedes tenían eso muy claro. Ahora el cielo es el techo, me imagino. O sea, de aquí para adelante, ¿qué? Nosotras tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Ani en varias ocasiones y ahora, últimamente, nos dieron la noticia de que quedamos beneficiarias de un nuevo apoyo, que este apoyo va a ser para expandir la marca a otros países de América Latina y en ese sentido estamos súper agradecidas. ¿Ya han y felices. explorado otros países? ¿Han explorado la región? En octubre de este año vamos a lanzar la marca en Chile y en Paraguay, Qué bueno. así Sí. que felices. Sí, muy felices y sobre todo también nos impulsan los mensajes que nos llegan realmente. Los invitamos a entrar a nuestro feed de Instagram, que ahí publicamos los testimonios de las chicas Ah, mira. y nos dicen, chicas, gracias,
me cambiaron la vida, o sea, Claro. vivía con infecciones y desde que uso Biolub ya no tengo más. Gracias por, no sé, es como que Sí. mensajes que decís, sabíamos que iban a ser productos buenos porque venimos trabajando hace años para eso, con estudios que hicimos en el camino y demás, pero nunca esperamos tanta cantidad de mensajes tan buenos. Qué bueno, Entonces, qué la bueno. verdad que... Lo que estoy viendo además muy son felices. 3 productos, o sea, no se concentraron exclusivamente en una solución, por lo menos veo diversidad ahí en la Claro, producción. Sí, el primer producto fue el lubricante Sí. que, bueno, uno de nuestros objetivos para este año es poder sacarlo, Ajá. porque hoy por hoy no está. Bien. Pero esos 3 productos pertenecen a la rutina que nosotros le llamamos, salió ahí, Skintimate, Ujú. que es justamente skincare íntimo. Es que tal como cuidamos de la piel, del cuerpo, pelo y rostro, también cuidar de la piel, de la vulva, que también es piel. Y que además incluso es más sensible, está siempre sujeta al rozamiento, no respira, necesita más cuidados incluso. Ujú. Y no había nada en el mercado, sencillamente porque es un tema tabú y no se habla. Entonces nosotros proponemos 3 pasos en esta rutina de Skintimate. El paso 1 es la loción humectante de limpieza íntima, que es un jabón sin jabón, o sea, limpia y no irrita. Y también obviamente que fortalece la microbiota y previene infecciones. El segundo paso es el desodorante íntimo, Be Fresh and Ready, que este es un producto bastante innovador y disruptivo. No hay en el mercado otro producto que te ayude a neutralizar olores y darte frescura al mismo tiempo que te Que te potencia tu cuida. microbiota. Claro, Porque a veces hay como un desodorante que puedas usar, pero ¿a qué costo? Porque te saca el olor, pero después tenés una infección o una incomodidad que no está Sí, buena. nosotras como marca igual siempre tratamos de naturalizar las cosas que pasan en nuestra zona vulvovaginal y el olor es una de ellas, la normalizamos y la naturalizamos. Sin embargo, entendemos que también puede causar incomodidad y nuestro objetivo es que las mujeres se sientan cómodas las 24 horas todos los días. Bueno, pero además me encanta, más allá de los productos estos que, a juzgar por lo que dicen, son extraordinarios en cuanto a dar soluciones a temas muchas veces rodeados de tabú. Me gusta mucho cómo lo transmiten desde la juventud. Eso nos da mucha expectativa respecto a lo que significa en el futuro tener más jóvenes emprendedores que deben enfrentar, como seguramente les sucedió a ustedes, algunas frustraciones, caídas, ¿no? Golpes, en fin, para seguir adelante. ¿Qué las impulsa hoy por hoy a seguir emprendiendo? Sí, Podemos escribir un libro, Sí, me me parece, imagino, con me las imagino. frustraciones. Dos tomos. Está bien. Una de las cosas es las que acabo de citar, lo del lubricante, que en realidad fue lo que dio nombre a este proyecto, y ese producto ahí no está. Claro. Sí, Eso y hay ya- un porqué. Y yo Sí. la pensé también en Sí. contarla porque fue el mayor desafío y sigue siendo en combinar la innovación con lo burocrático. Es decir, para generar algo nuevo, o sea, la novedad es justamente algo que no hay, que no existe. Pero claro, para las autoridades sanitarias algo novedoso que no existe es un problema. Claro. No tiene una categoría No está en la definida. planilla, ¿sí? Claro. ¿Y dónde No está en esta ningún parte cajón. acá? Entonces, lo que nos pasó fue eso con el lubricante. O sea, ellos entienden que un lubricante tiene que lubricar. Claro. Y nuestro lubricante daba otras propiedades más terapéuticas, si se quiere. Y bueno, se considera que no es un lubricante, tampoco es un medicamento, tampoco es un cosmético, tampoco es un dispositivo terapéutico. Y quedó ahí como en el éter. El desafío de llegar al equilibrio entre la innovación y lo legal o lo regulatorio ha sido el más grande. Ujú. Ojalá que eso vaya dejando como experiencia para que quienes vienen detrás con emprendimientos que no tengan como el cuadradito para validarlo, encuentren otra agilidad, ¿no? Sí, También. sí, es conocer, ¿no? Ujú. Es darte también la cabeza contra la pared y levantarte de nuevo. Claro, y después Porque está el sí. desafío ese de, bueno, la monetización, naturalmente, y la internacionalización. Me parece que dieron un paso importante. Sí, sí. Ahí, bueno, vamos este año. La verdad que es una nueva aventura que estamos muy emocionadas de incursionar. Además, por lo que mencionaba de los testimonios, poder Claro. dar más valor a más mujeres y acercar estos productos a mujeres en Latinoamérica, porque todas las personas que tienen una vulva se enfrentan a infecciones, sequedad, picazón, olor. Entonces, poder llevar esto a otros mercados es un Y desafío. el desafío de cómo lo hicimos Sí. habiendo sido formadas en ciencia, Claro. ¿no? Y tener que Exacto. ser de un día para otro, Ujú. porque quisimos, obviamente, pero empresarias. Sí, sí. Entonces es como a mí nadie me enseñó a cuestiones de los negocios, que por hoy ya estamos como más duchas, pero cuando empezamos Claro. no entendíamos nada. Además, o sea, nosotros somos personas que
se dedicaron a las importaciones, porque esto lo fabricamos, por ejemplo, en el exterior. También al diseño y al marketing, el packaging y los nombres Sí. de los productos. Todo. Somos nosotras, somos Claro. Terry y Cami, y los productos de las usuarias o iniciales somos nosotras, porque nosotros siempre mencionamos que estos productos fueron hechos por Serrano y Camila para Serrano y Camila, porque realmente Eran son las que productos tenían en usábamos, ese que momento. estábamos Claro, necesitando. claro. ¿Y los materiales somos de todo. dónde se obtienen, por ejemplo? O sea, todos los elementos que conforman las soluciones, ¿de dónde? Mira, nuestras formulaciones, cuando recién arrancamos, las hacíamos en un laboratorio uruguayo. Ujú. ¿Qué pasó? Pandemia de por medio. Se pusieron a hacer alcohol en gel a nivel... Es A nivel otro- industrial. Otro pues, todo el desafío y mundo otra hacía alcohol en procesación. gel. Esta es Sí. otra. Sí, otro Sí, desafío. otro. Y ahí tuvimos que reinventarnos y Claro. buscar un laboratorio afuera que nos diera bolilla Claro. para poder generar estas formulaciones que nosotras teníamos en la cabeza, Mm. tangibilizarlas. Ujú. Y aquel laboratorio que de pronto entornó la puerta para producir alcohol en gel, hoy se debe agarrar la cabeza por decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, en fin, muchas gracias y a seguir adelante con este Gracias, mismo espíritu, muchísimas gracias. con esta misma calidez para comunicar temas tan sensibles. Serrana Pérez Paradiso y Camila Tu Kaplan de Biolub estuvieron aquí. Este es el plan, continúa luego de la pausa. Invertí en Solanas Punta del Este. Compra hoy tu propiedad dentro del resort más importante de Latinoamérica a través de planes de financiación propia totalmente a medida. Conoce más en www.solanasrealestate.com. Es un enorme placer recibir a la doctora Magdalena Jovanova a propósito de los temas que ella ha dominado durante todos estos años y que nos hace reflexionar respecto a cuánto ha asumido ella que hablamos de sexualidad los uruguayos. Magdalena, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal, Daniel? Un placer, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, para hablar justamente de la sexualidad en este tiempo, en tiempos agobiantes, muchas veces de estrés, de la sexualidad asociada también a la salud mental, a los equilibrios necesarios que tenemos en nuestras vidas. Pero si te parece, comencemos con un dato bien reciente. Hace un ratito nada más estaban aquí dos chicas emprendedoras, muy pujantes, que conoces muy bien por Sí. otra parte, y que un día decidieron resolver un asunto que ustedes, las mujeres, lo tenían muy presente, que resultaba muy molesto muchas veces, pero lo mantenían oculto. En esa cosa íntima de no poder decir, de no poder hablar de un problema que se vincula, por ejemplo, a la sequedad vaginal. Y ellas decidieron dar el paso y decir, vamos a encontrar un problema para solucionarle la vida a tantísimas mujeres. Me lleva a preguntarte, ¿hemos evolucionado como sociedad? ¿Seguimos siendo pacatos? ¿Seguimos siendo pudorosos en demasía? Sí, y eso hay un sesgo ahí. Hay varios temas a partir de ahí. En primer lugar, sí seguimos siendo muy pacatos. Tenemos un discurso diferente, públicamente correcta, ¿no? Ujú. Públicamente correcto, pero en el fondo sí. En el fondo seguimos siendo pacatos y con respecto sobre todo a lo que es la anatomía vulvar y vaginal, yo te diría que las mujeres hace un tiempo empezaron a tomar conciencia. Yo escribí un libro hace más de 10 años, GPS Sexual, Manual Instructivo para Varones, en donde realmente ahí describo lo que es el clítoris. Y justo ayer estaba mirando un artículo, le decía recién a la productora, en los últimos años hay 21.500 publicaciones sobre pene y 1.500 sobre clítoris. El clítoris recién se está conociendo. Ujú. Y en cuanto a Serrana, a las chicas que tú nombras, que las conozco muy bien, unos productos excelentes, sí, está muy bien utilizar para la lubricación, pero excepto en los casos de menopausia, donde ahí hay que tratar a la paciente con productos farmacológicos. Claro, para eso está la consulta médica siempre Sí, claro. tan relevante. Sí, sí. Magdalena, y decíamos también eso, ¿no? Que tenemos hacia afuera un discurso de pronto progresista, si se quiere, en términos, ¿no? Pero seguimos transformando episodios ya superados en mitos. Y ahí me lleva a hablar de la sexualidad de este tiempo. ¿Tenemos más o menos sexo que antes, por ejemplo? Bien, si hablamos en términos de relaciones Sí. sexuales o coito, en general en el mundo entero, ya hace unos años y pre-pandemia, esto no fue por la pandemia, aunque la pandemia lo empeoró naturalmente, hay menos sexualidad, menos relaciones sexuales. Pero haces una interesante ese matiz que le incorporas. Hay menos relaciones sexuales. La pregunta es,
¿Hay menos sexualidad? Sí, bueno, acá vienen muchas cosas. Lo increíble, y esta vez creo que lo hablamos el otro día, ahora se habla muchísimo más de sexo, cosa que yo celebro muchísimo. Claro. Lástima que a veces se bastardee, ¿no? Con las cosas. Digamos, la verdad, el sexo vende. Claro, exacto. El sexo vende en cualquier cosa. Pero se habla muchísimo de sexualidad, a veces sin conocimiento suficiente, y hay gente que inescrupulosamente publica cosas sin tener un conocimiento cabal sobre el tema, ¿no? Entonces también hace que eso, la sexualidad ahí se bastardee un poco, Sí, ¿no? se banaliza el tema. discusión. Cuando yo recuerdo que, capaz que te lo dije, lo he dicho tantas veces, en un libro que yo escribí sobre amor y sexo, yo digo que el paciente que va al consultorio sexológico piensa que va a desnudar el cuerpo y en realidad va a desnudar el alma, porque hablar de sexualidad es algo mucho más profundo de lo que la gente en general plantea. Claro, ¿no? allí es donde me gustaría detenerme en eso que hablamos el otro día en la radio, la sexualidad asociada a la salud mental. ¿Cuál es el grado de conexión allí? Todo. A ver, nuestro cerebro tiene todos los centros para guiar y hacer funcionar todos nuestros aparatos y sistemas y órganos. Y por tanto, si en el cerebro está transcurriendo alguna cosa que impida, obstaculice, avergüence, de ahí podemos hablar de todos los trastornos que quiera desde el punto de vista psiquiátrico. Claro. Eso va a obstaculizar la relación sexual y la sexualidad en general. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que creo que lo decía en la radio también. Yo te haría la pregunta a vos, Daniel. Si vos estás con una depresión, ¿sí? ¿Vos tendrías ganas de tener sexo? O si viene un amigo tuyo y te pregunta, ¿sabes que está con una depresión? ¿Vos le aconsejarías andar a tener sexo? Seguramente no. Seguramente no. El sentido común nos dice que no. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la depresión es la vida o la muerte, en términos más drásticos, si se quiere, porque la persona que está deprimida está luchando en realidad por salir, por su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí no es tratar el problema de la disfunción eréctil, por ejemplo, ni que tengas más sexo, es tratar la depresión primero. Claro, claro. Te das cuenta que conforme va avanzando el tiempo debemos hacer como una especie de refresh, si se quiere, de la terminología. Hoy por hoy, ¿se sigue hablando de disfunciones sexuales? Sí. Bien. Está de hecho así en un capítulo íntegro de la Academia de Psiquiatría, ¿no? Perfecto. ¿El orden, digamos, o ese ranking de disfunciones se mantiene hoy? Sí, claro. Sí. En el número 1, por ejemplo, me imagino que hay una distinción entre hombres y mujeres también. Sí, claramente. naturalmente. Sí. Lo que ha variado mucho son dos cosas en el último manual, porque son manuales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística. Entre el 4 y el 5, que el 5 es el último, dos cambios muy importantes desde mi punto de vista. A ver. Una, que la definición de deseo sexual hipoactivo, que es la disminución del deseo sexual, antes era igual para ambos géneros. Luego, cuando se estudió bien hace poco, recientemente, la sexualidad femenina, se le cambió el nombre y se dio otra concepción. Ahora se llama trastorno del interés y excitación sexual femenina porque ahí se superponen dos etapas de la respuesta sexual. Esto puedo seguir explicándolo ahora después. Bien. Y la otra cosa que me parece muy importante que el manual incorporó últimamente es que cuando una mujer sufre violencia de género, ahí no hay disfunción sexual posible que puedas definir. Es decir, me viene una paciente, ¿no? Ejemplo, y me dice, no tengo orgasmos, y yo la empiezo a interrogar, y me doy cuenta o percibo que esa mujer sufre violencia doméstica o violencia de género, no se configura la disfunción. Claro, porque hay un bloqueo natural. Pero antes, naturalmente, eso no se tenía en cuenta. O sea, son dos incorporaciones muy interesantes. Bien, en este caso estamos hablando de disfunciones asociadas a la mujer. En el hombre, que además tiene esa connotación cultural brutal, seguramente está la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. También. El 30% de los varones tienen eyaculación precoz. Y la disfunción eréctil, claro, varía de acuerdo
a la edad, ¿no es cierto? Pero jóvenes con disfunción eréctil en una cantidad. Son disfunciones eréctiles psicógenas, ¿no? O sea, ahí influye lo ambiental, claramente, lo de este tiempo. Influye lo psicológico sobre todo, porque es mucha la presión que aún, hoy lo decíamos de la hipocresía de la sociedad, Claro. aún hay mucha presión en el varón por el rendimiento. Yo siempre digo, los varones son numéricos, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Qué tamaño? ¿Cuántas mujeres? Y eso sigue presionando aún a los jóvenes que aún tienen educación sexual, y si fallan, ellos sienten como una falla, bueno, lo sienten, es un gran fracaso, es una gran frustración, y a veces hacen cuadros depresivos, ataques de pánico, de fobia. Claro. Magdalena, en estos tiempos de todo o prácticamente todo descartable, ¿los vínculos sexuales también pasan por allí? Y bueno, un poco los vínculos sexuales y los no sexuales, ¿no es cierto? Vemos poca gente que se casa, vemos más gente que se divorcia, nadie se casa actualmente. Las parejas yo creo que no van a tener el futuro que por lo menos tuvimos, o la situación que tuvimos hasta ahora. También es cierto que somos una generación en donde influyó mucho Walt Disney. El cuento Seremos felices para siempre. Y eso en realidad, en un mundo donde hay mucho recambio de todo, también hay recambio de parejas. Claro. Ya la gente tampoco se somete a situaciones donde no quiere estar. La gente quiere ser feliz, no eufórica, pero sí feliz. Y ahí aplica también lo de lo efímero, o sea, los vínculos hoy ya están condenados como a una fecha de caducidad pronta. La gran mayoría tiene, digamos, en pocos años seguramente tienen más chance de separarse que de otra cosa. Ahora, los vínculos sexuales sí muchas veces son cosas muy puntuales. Claro, ¿no? y ahí ato el concepto de lo efímero con la moda, que por definición parece estar siempre destinada a lo efímero. Y te dicen, ¿no? De pronto vos descubrís a una persona transitando un vínculo con otra de su mismo sexo. Y siempre está esa cuestión de decir, esto debe ser parte de una moda, deja que se le va a pasar. Y a veces uno se pone en el lugar y dice, uy, si esto no es ofensivo, ¿qué es? Que ¿no? es totalmente ofensivo, ¿no? Claro. ¿Pero hay moda también en las relaciones sexuales? No, eso se da sobre todo en la parte adolescente, en la edad, en el tramo etario de la adolescencia, porque es natural, hay mucha influencia de la sociedad. Digo, todos somos influidos, todos, no solamente los jóvenes, pero en los adolescentes sí, porque no está definido aún. Entonces muchas veces hay muchas más pruebas al respecto. Pero más libertad para hacer esas pruebas también. Totalmente. Es un cambio que yo digo, más allá de lo que uno pueda criticar o no, los que critican esta época, yo prefiero siempre una época donde se pueda hablar, ¿no? Exacto. Si fui abusada, si no fui abusado, si me gusta fulano, me gusta mengano, digo, por supuesto que sí, mucha más libertad. Y la pregunta cantada, ¿cuánto influyen las redes sociales en todo este nuevo escenario? Mucho. A veces no del todo positivamente, porque dejamos, las redes sociales muestran la felicidad, ¿no es cierto? Es como tendríamos que ser o como nos gustaría ser, y eso influye mucho, sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sabes que el otro día escuchaba a un joven, al que además quiero mucho, y decía, a Instagram, por citar un caso nada más, los domingos no entro? Porque resulta que parece que todo el mundo está muy bien, menos yo. Todo, es cierto. Y me parece que eso también debe aplicar a lo... Frustra mucho. Y vos pensás que Instagram es una yo tengo Instagram, tengo todo, sí, eso, pero es diferente lo que uno puede más o menos controlarse, ¿no es cierto? Pero Instagram es un lugar donde tú tenés que subir una imagen. Claro. Y las imágenes que más rédito tienen o más seguidores son las que subís tu vida personal. Todo muy sexualizado tal vez en algunas redes. En algunas redes sí, hay mucha sexualización, cuanto más muestres mejor, ¿no? Claro. Y eso lo tienen claro. Ahora, eso puede sufrir, la que es muy chica o muy chico, puede sufrir bullying por eso. Y hay una cosa que es muy cierta además, no solamente las pantallas en sí mismas son adictivas. En psiquiatría eso lo vemos, mira,
es brutal, pero la adicción a las pantallas la tenemos todos Sí. actualmente, todos, Sí, sí. adolescentes, gente madura. Ujú. Las pantallas son tan adictivas y están hechas las redes sociales para que sean tan adictivas que generan un dopamina en un circuito que se llama circuito de recompensa cerebral. Es igual que vos consumieras cocaína, ¿no? Entonces, si yo me abstengo demasiado de agarrar el teléfono, no lo tengo conmigo, ves, hasta ahora lo tengo acá al lado, Ujú. me genera como un bajón, es decir, tengo que tenerla para... Claro, claro. Qué interesante. Podríamos seguir hablando muchísimo de estos temas. Hablábamos de las disfunciones. Sí. Allí hay una distinción de géneros también. Mm. Y después están las patologías o sobre todo las circunstancias que ya hablan de Delito. la comisión de delitos. Ahí está, ¿no? sí, sí. Claro. Acá se sigue entendiendo que hay prostitución infantil cuando no existe. No. Lo que hay es explotación sexual Sí. infantil. La pedofilia es claramente un crimen, un delito que debe ser castigado. ¿Cómo estás observando las derivaciones que tienen, las connotaciones que existen sobre los casos más puntuales, los que hemos conocido? El senador Penades, por ejemplo, es el que está en este momento inmerso en Sí. esa polémica tan fuerte. Bien, primero, una pedofilia es aquel individuo, porque la mayoría son varones, en que tiene imágenes, pensamientos y fantasías con menores, ¿no es cierto? Y el trastorno de pedofilia es cuando lo lleva a cabo, con lo cual eso son la gran mayoría, no consultan, ¿no? Los trastornos de pedofilia porque es un delito. Claro. Ahora bien, no importa, Más allá de la precisión, configura un delito cuando se le paga, cuando se le retribuye en alguna forma al, claro, no, al pero menor. constituye un delito mantener relaciones sexuales con un menor. Así esa persona esté enamorada, como pasó el caso de Jane Mamón, que él decía que estaba enamorado. No importa que haya amor, es un delito, es un menor. El menor no tiene capacidad de discernir. Entonces los responsables siempre somos los adultos. Ahora, yo como veo este caso, bueno, por suerte le dieron el desafuero, no sabemos si es culpable o no, el señor Penades. Yo eso lo celebré. Ahora no es tampoco para rasgarse las vestiduras. Yo, desde el punto de vista político, es lo que hubiera esperado siempre, ¿no? Pero no es mi tema. De eso, Claro. Sí, pero me parece que el caso Penades no es un caso aislado. Penades lo que pasa es que es un senador. Ese es el punto al que quería apuntar. ¿Cuántos Penades hay? Ay, pero por favor, en medicina ya hace años se decía, de cada violación hay 5 no denunciadas. De cada una denunciada hay 5. Claro. En el caso Penades no quiero ni pensar cuántas debe haber seguramente. Sí, ¿no? y además hago la rectificación. En la eventualidad de que sea encontrado culpable, estará ese caso, pero ¿cuántos habrá similares que nunca conoceremos? Pero cantidad. Porque volviendo sobre el supuesto de la culpabilidad, lo cual no está demostrado todavía, uno se pregunta cómo pudo pasar que durante tantos años eso se mantuviera oculto. Sí. Tú sabes, además, yo eso no sé si te lo mencioné, no quiero ser reiterativa, pero justo estaba hablando con Garcés y yo les contaba que en Canadá, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, es una cuestión muy, muy cuestionable, ¿no? Hay pruebas definitivas, porque muchas veces no tenés pruebas. Claro. En Canadá se utiliza lo que se llama la pletismografía peniana, es decir, tú le pones a un individuo que ya tenés pruebas, pero que no te dan como para continuar el proceso, ¿no es cierto? Pero haces una pletismografía peniana, le pones un dispositivo en el pene y le mostrás videos eróticos de niños. Y eso es casi infalible. Se utiliza como el polígrafo, digamos, casi. Exacto, pero lo que pasa es que claro, es un poco cuestionable que la justicia utilice videos pornográficos de niños, pero es realmente una prueba genial. Claro. ¿no? Sí, ahí habrá que medir cuál es el beneficio superior, ¿no? Si detectar la culpa de un delito, en la comisión de un delito, o bueno, estas cuestiones que tienen que ver ya también con lo ético, lo moral, en fin. Bueno, Magdalena, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ti, Daniel. Y tenemos aquí para adelante, tendremos que hacer un consultorio. Y hacemos de neuropsiquiatría también cuando quieras. Que también eso es importante, ¿no? Sexóloga, tuviste además no digo valentía, pero sí la actitud de comunicar estos temas, más allá de que a veces había como cierta, ¿no? Pero después le incorporaste también
esa cuestión Sí. de la medicina aplicada a lo sexual. Sí, es fantástico. Aparte, la Universidad Favaloro es una universidad maravillosa. Claro, te dio como toda esa proyección Sí. que ahora ostentas. Muchas gracias, No, Magda, gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por la entrevista. La doctora Magdalena Jovanova estuvo con nosotros aquí en Canal 11. Este es el plan Continúa. Bien amigos, hasta aquí esta edición. Esperemos que hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros de estos contenidos. Los estamos invitando para el próximo domingo a las 10 de la mañana desde Asertiva Estudios por Canal 11. Gracias al equipo de Asertiva de Canal 11 porque hicieron posible una vez más una nueva entrega. Que pasen todos muy bien. Este es el plan. Fue presentado por Intendencia de Maldonado, Antel, Macromercado, Solanas, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, desde Asertiva Estudios.